Buenas noches, sean muy bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. Hoy tenemos un programa centrado en la mayor actualidad del sector. Serán los últimos acontecimientos del mundo turístico los que marquen nuestro contenido en el día de hoy. Una novedad que ha despertado mucho interés entre los profesionales es la presentación de la ONG Turismo Justo, la única entidad de este tipo dedicada exclusivamente al sector turístico. Tendremos a Carles Tuduri, uno de sus fundadores, quien nos contará cómo funciona la ONG, cuáles son sus objetivos y qué es lo que defienden. Además, en la tertulia de hoy tocaremos un tema también muy actual, la reciente aprobación del reglamento para regular las viviendas turísticas vacacionales. Esta medida del Gobierno responde a las quejas de hoteleros y empresarios de este tipo de alojamiento por una falta de normativa que asegure calidad y legalidad. Para hablar sobre esta cuestión contaremos con representantes de hoteleros, empresarios y administración. Pero antes de entrar en materia, hacemos como siempre un repaso a todas las noticias ocurridas durante esta semana en nuestro informativo. Esta semana se ha celebrado la segunda reunión de la Mesa del Turismo de Baleares. El pasado lunes, Rosa Estaràs presidía el organismo en el que se aprobó la creación de un centro de investigación e innovación que estará en marcha a partir del próximo mes de junio. Uno de los objetivos que se persiguen con este futuro centro es aunar la competitividad con la sostenibilidad social y medioambiental. Además, se decidió la participación de la Mesa del Turismo en la Comisión Balear de Estadística cuando ésta trate temas relacionados con el sector. Por su parte, Joana Barceló, defendiendo los intereses de Menorca, presentó una enmienda para que el documento final que redacte la Mesa contemple la situación del sector turístico a nivel territorial. Los primeros temas tratados por este organismo están siendo los que más fácil consenso pueden conseguir, dejando los más delicados para más adelante. En la tercera reunión, que tendrá lugar el próximo día 22, está previsto que analicen los cambios de uso turísticos. Y más noticias. La Asociación Balear de Periodistas y Escritores de Turismo ha editado un libro para celebrar los 100 años del Fomento de Turismo de Mallorca. Una serie de artículos y fotografías que reflejan la opinión de sus autores sobre la trayectoria de esta centenaria institución. 100 años de turismo en Baleares es el título que lleva el libro presentado el pasado lunes en la sede de Fomento de Turismo. Esteban Bardulot, encargado de coordinar este proyecto, asegura que el objetivo es rendir homenaje a quienes han contribuido a potenciar el turismo en Baleares a lo largo de estos 100 años. El conseller Flaquet, también presente en la presentación del libro, destacó la labor de los periodistas en la promoción de Baleares como destino. Por su parte, Álvaro Midelman, presidente del Fomento, agradeció la labor de la Asociación de Periodistas y Escritores y vaticinó que la que se avecina será una buena temporada. El libro, que recoge ensayos y artículos, además de fotografías, se distribuirá entre Fomento y la asociación como obsequios para personas influyentes o las bibliotecas de los asociados. Hipotels comprará el resort de apartoteles Sunwing. La cadena hotelera mallorquina sorprende con esta adquisición, ya que se preveía que fuera Globalia la que se hiciera con las instalaciones. La cadena hotelera Hipotels ha adquirido el resort de apartoteles Sunwing situado en Son Servera. Este se convierte en el 25º establecimiento de la compañía y el 15º en Baleares. Desmintiendo los rumores sobre la compra del resort por el grupo Globalia, se ha confirmado que finalmente será Hipotels quien se haga con la gestión del complejo, que cuenta con 365 apartamentos. Por el momento, Hipotels mantendrá la comercialización del resort como se hacía hasta el momento a través de My Travel Nordic. Sin embargo, cuenta con la intención de realizar una reforma en 2 años para aumentar la categoría del establecimiento de 3 a 4 estrellas. El Instituto Tecnológico Hotelero ha elaborado un sistema guía para hacer más fácil a los hoteles el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos. Los autores de este código tipo lo presentaron al sector el pasado jueves en el edificio del Inestur. La aprobación en 1999 de la Ley de Protección de Datos Personales planteó un reto para el sector hotelero. La difícil aplicación de la norma animó al Instituto Tecnológico Hotelero a elaborar una guía de buenas prácticas más sencilla. El código tipo del ITH resuelve de manera uniforme y homogénea todas las posibilidades, dudas y complicaciones que los hoteles puedan tener al aplicar esta ley. También proporciona unos documentos tipo de recogida de datos y un sistema de tratamiento y almacenaje de la información. La adhesión al código tipo del ITH implicará la concesión de un sello de calidad para que los clientes tengan la seguridad de que en este establecimiento se respeta la confidencialidad. Pedro Cañellas aseguró que fomentará el uso de esta herramienta entre los hoteleros mallorquines. El ITH confía en que la Agencia Nacional de Datos dará su visto bueno al código, facilitando así su generalización.
El primer teniente de alcalde y responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Llucmajor, Joan Jaume, presentó ayer, junto con el director general de promoción turística del Gobierno Balear, Eduardo Gamero, la nueva marca turística del municipio. Con el eslogan "Tu Llucmajor es único", la nueva imagen de esta población se ha editado en 4 idiomas: castellano, catalán, inglés y alemán. El vídeo promocional será presentado mañana mismo en la ITV de Berlín durante los actos programados para el Día de Baleares. Unas Baleares que siguen de moda, ya que un estudio de la Universidad de las Islas desmiente que los destinos de sol y playa estén necesariamente condenados al agotamiento. Según sus autores, las buenas cifras de Baleares en las últimas temporadas desmontan la teoría de la saturación. Más turistas y más gasto por visitante. La reciente recuperación de las islas contradice el modelo teórico que advierte del agotamiento inevitable de los destinos de sol y playa. El estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas asegura que los destinos maduros saben paliar el impacto del deterioro de sus recursos naturales. En este sentido, la investigación explica que la recuperación pasa por reorientar el destino hacia los gustos que dicta la demanda. Los expertos señalan que en el caso de Baleares sería también necesario el estudio detallado de la estacionalidad. Y terminamos nuestro informativo con una de premios. Esta semana ha sido entregado el tercer Premio Internacional de Estudios Turísticos Gabriel Escarrer, un reconocimiento que en esta ocasión recae en un estudio sobre el papel impulsor del turismo para el desarrollo sostenible en América del Sur. La Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos otorgó el pasado lunes el galardón internacional que lleva el nombre de su presidente, Gabriel Escarrer. El premio, dotado con una cantidad de 12.000 euros, ha recaído en esta ocasión en las historiadoras Rosana Campodónico y Nélida Acuña, de la Universidad Uruguaya de Montevideo. Se trata de un análisis integral del impacto del turismo en el desarrollo sostenible de la región denominada como Mercosur, que engloba Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. La Cátedra Sol Meliá, que concede estos premios, nació hace ya 4 años, en virtud de un acuerdo entre esta cadena hotelera y la Universidad de las Illes Balears. Fruto de un viaje, mucha conciencia y algo de trabajo, nació hace algunos meses la ONG Turismo Justo. Es, hasta el momento, la única especializada en el sector. Aunque todavía está dando sus primeros pasos, la gran acogida que Turismo Justo ha tenido entre los profesionales permite a la ONG ser optimista de cara al futuro. Carlos Tudurí, uno de sus fundadores, ha contado a las cámaras de Hosteltour Televisión cómo nació la idea, cuál es la situación actual y con qué proyectos cuentan. Carlos Tudurí es periodista y profesor en la Escuela de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares. También es padre de la recién nacida organización no gubernamental Turismo Justo, una entidad decidida a traer la solidaridad y la responsabilidad al sector. Hace apenas unas semanas, Turismo Justo se presentaba en sociedad mediante su nueva página web, una manera de acercarse a los profesionales del turismo interesados en arrimar el hombro. El nacimiento de la ONG es un paso más en el largo camino que pretenden recorrer. Bueno, la idea surgió a raíz de un viaje que hice hace bastante tiempo a República Dominicana, un poco para ver qué impactos negativos había tenido el turismo, porque los positivos evidentemente son muchos y los conocimos. Pero vimos que había una serie de elementos como impactos sociales, culturales, que hacían necesario algún tipo de acción. Y al cabo de unos años, pues la idea se ha ido gestando y decidimos hace unos meses lanzar esta idea en forma de ONG. Tudurí asegura que sin el apoyo de la Universidad Oberta de Cataluña, este proyecto no habría salido adelante. Decidimos formarla rápidamente entre 4 personas en vez de hacer una fase previa de captar voluntarios. Formamos la ONG y a partir de aquí hemos buscado gente, con lo cual sí que puedo decir que hemos tenido bastante éxito a la hora de captar voluntarios. Y después de la presentación, el adut que tenemos de gente que quiere colaborar, profesores, etcétera, es bastante importante. Aunque Turismo Justo todavía está empezando a caminar, tiene bien claro lo que pretende conseguir: un turismo más responsable que afecte positivamente a la población de los destinos. Tudurí comenta cuáles son los objetivos de la fundación. Objetivos básicamente tenemos 3. 1, crear una red de profesionales del sector, profesionales del sector privado, público, profesores, estudiantes, que puedan en un momento dado ayudar a proyectos de cooperación en materia de turismo en el tercer mundo.
Este sería uno que es importante. El otro es el de concienciar a población y empresarios sobre la necesidad de un turismo más justo, más responsable, que afecte positivamente a los países que lo promueven. Y en tercer lugar, pues ya que será una fase más adelante, llevar a cabo proyectos de desarrollo turístico, pues en países como Perú, Honduras hemos tenido algún contacto para hacer algún tipo de asistencia técnica, ayudar a comunidades locales, a ayuntamientos, a municipios a llevar a cabo algunas acciones en este sentido. De momento, la ONG se plantea acciones concretas a corto plazo para consolidar la entidad. En esta línea de concienciación y debate tiene previstas diferentes conferencias y charlas. La primera acción concreta que ya hemos, diríamos, firmado, que ya vamos a hacer a pesar de que acabamos de empezar, es un curso con la UIB, un curso de verano en el que nosotros participamos. Bueno, yo coordino el curso y participan otras personas de la entidad sobre turismo, tercer mundo, cooperación, desarrollo, en el que van a venir personas de otras ONGs que ya han trabajado mucho sobre el tema y que pueden ayudar pues a formar a técnicos, a gente del sector interesada para ver cómo pueden beneficiar a estos países. Tuduri advierte que los proyectos de desarrollo tardarán todavía 1 o 2 años en llegar, porque quieren tener cosas interesantes para buscar financiación para acciones concretas. Por lo pronto, en la labor de sensibilización les está ayudando mucho su recién estrenada página web. También a través de nuestra web, que es www.turismojusto.org, pues ya estamos empezando a tener visitas y mucha gente interesada en proyectos de desarrollo que creo que tardarán en llegar 1 año, 2 años, porque queremos hacerlo bien y queremos tener primero proyectos interesantes para captar financiación que realmente se comprometa con el proyecto y sepa que realmente lo vamos a llevar a buen término. Aunque según afirma están recibiendo muchas ofertas de colaboración, Tuduri recuerda el principio de este proyecto con pocos voluntarios. Básicamente empezamos Joan Miquel Gomis y yo, que es profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, de ahí el apoyo que hemos tenido ahí, y bueno, un par de personas más que fundaron la entidad. A partir de ahí hemos empezado a buscar voluntarios. En la UOC yo creo que ahora tenemos un grupo de unos 20, a lo mejor 10-12 personas son las que han trabajado de forma más activa, básicamente estudiantes, gente, expertos en sostenibilidad y algún que otro profesor. A partir de la presentación nos están llegando pues currículum de mucha gente que quiere colaborar. En Turismo Justo son conscientes de que hay otras ONGs de primera línea con objetivos mucho más definidos para la población, lo que puede ser un problema a la hora de buscar financiación. Nosotros sabemos que en el tema de socios va a ser muy difícil porque hay ONGs que yo llamo de primera línea, primera necesidad, con unos objetivos mucho más claros y definidos para la población que normalmente atraen los socios. Yo mismo y otra gente pues te hace socio de UNICEF, de Cruz Roja, etcétera. Por tanto, hemos creado la figura del socio protector, que ya nos ha llegado alguna petición, que son empresas que nos ayudan pues a cambio de tener pues su logo en la web o algún que otro tipo de intercambio, pero luego de donde tienen que venir los recursos, sobre todo ese primer año, de la empresa privada que quiera asumir pues patrocinio de determinados proyectos. Sin embargo, los socios confían en que las empresas del sector sabrán valorar la buena imagen que puede suponer colaborar con ellos. En este sentido, aseguran a los posibles patrocinadores una buena publicidad. Lo que sí queremos llenar un hueco. Sabemos que hay muchas ONGs, que muchas han hecho trabajo en turismo y bien hecho, lo que pasa es que no han tenido impacto dentro del sector, no son conocidas. Sus acciones, si una empresa las ha ayudado, no se han conocido dentro del sector turístico. Lo que nosotros, diríamos, ofrecemos diferente a las empresas es que si hacen algo con nosotros en favor de una determinada comunidad y tal, pues que el sector público, el sector privado y el mundo del turismo pues lo sepa y lo conozca a través de los medios de comunicación. Tuduri está convencido de que cada vez pesa más en las empresas la responsabilidad social corporativa, un rasgo muy valorado por los consumidores.
que evidentemente los beneficios siguen siendo la principal tarea del empresario, pero que cada día es más importante la parcela de responsabilidad social corporativa, que las empresas realmente busquen un turismo, un desarrollo sostenible, y cada vez se va a valorar más. La ayuda que Turismo Justo puede prestar a comunidades en vías de desarrollo puede ser asesorar a través de expertos en la comercialización y planificación de buenos productos turísticos. Perú y Honduras, algunas ONGs se han dirigido y han hecho peticiones, sobre todo mirando qué líneas podemos colaborar. Yo creo que van a necesitar sobre todo asesoramiento en temas de planificación, algo, pero sobre todo en temas de comercialización, promoción, marketing. Yo creo que es una laguna que tienen. Es decir, hay comunidades que han hecho un buen proyecto, que tienen a lo mejor unas cabañas al lado del mar, que pueden atraer un turismo evidentemente minoritario, pero muy interesante para ellos, pero que no saben en estos momentos cómo comercializarlo, cómo ponerlo en la red. Pues nosotros podemos contactar con turoperadores, con especializados, con un grupo de gente que se mueve en este sentido, intentar ayudar. En el panorama del turismo responsable queda mucho por hacer, eso asegura Tuduri, aunque admite que se está avanzando en el tema. Pues sabemos que los desarrollos turísticos se han basado en maximizar el beneficio y no se han tenido en cuenta los impactos negativos que a veces puede tener el turismo. Basta que vayamos a zonas turísticas conocidas aquí por los mallorquines, como son el Caribe, ¿no?, que ha tenido un gran desarrollo gracias a los empresarios españoles, y ver que se ha hecho mucho y muchas cosas positivas, pero que normalmente siempre trae aparejado problemas negativos, de falta de vivienda, inflación, sueldos que realmente no se corresponden, trato a los empleados locales un poco injusto, es decir, se les valora menos que a los empleados que vienen de fuera, etcétera. Hay muchas cosas por hacer y creo que poco a poco se irán haciendo. También está en muchas ocasiones en manos del propio turista hacer un turismo más responsable. La modalidad del todo incluido, aunque a veces inevitable, es para Tuduri muy perjudicial. Si uno va a un todo incluido, si puede ser, no vayas a un todo incluido. Si este sitio donde vas tiene una oferta suficiente luego para disfrutar de restaurantes, de otros. A veces es inevitable ir a un todo incluido porque sales y no hay nada. Pero en parte es el círculo es decir, el pez que se muerde la cola, es decir, no hay nada porque la gente no sale, ¿no? Pero yo creo que hay posibilidad. La gente, digo, que se impliquen más, que salgan con empresas del lugar, que no se dejen organizar tanto el viaje. El sector turístico es, para él, especialmente insolidario. El principal motivo es la falta de competitividad con la que se ha encontrado Baleares. Ha ido por detrás porque se ha encontrado con un marco poco competitivo hasta ahora. Es decir, los hoteles de Mallorca, Canarias, etcétera, ganaban dinero, Lloret, ganaban dinero prácticamente sin competir, no digo sin trabajar, han trabajado mucho y muy bien, pero la competencia ha sido floja por distintos motivos. Turquía, terrorismo, terremotos; Egipto, terrorismo, todo tipo de problemas han tenido nuestros competidores. Eso está cambiando, eso obliga a estrategias de comercialización, de marketing, de comunicación mucho más refinadas, y dentro de esta estrategia, dentro de estos posicionamientos, también hay una tendencia que es la del turismo sostenible, y dentro del turismo sostenible, no solo en términos medioambientales, sino de sociales, culturales, yo creo que se va a ir abriendo paso el turismo responsable, y el sector yo creo que va a estar a la altura. Para conseguir que las empresas del sector se vean en la necesidad de tener en cuenta esa preocupación, Turismo Justo incluye entre sus objetivos lograr una mayor concienciación de los usuarios. Tuduri habla de un tipo diferente de turismo. Es que el turismo del futuro se habla que tiene que ser turismo de experiencias, no solo de un cambio de escenario. Vamos al Caribe a hacer lo mismo que podemos hacer aquí, sino vamos al Caribe y vamos a hacer cosas distintas que ahí hacen. Es decir, integrarse pues con la música, con el baile, pero no solo en el espacio del hotel, sino saliendo. Es decir, formar parte de todo ese entramado de relaciones. Y creemos que para que las relaciones sean provechosas para uno y para otro,
el destino, para el visitante, para la empresa, tienen que hacerse en términos de justicia, de responsabilidad y de un impacto generado para todos. Yo creo que a la larga va a tener que ser así. La responsabilidad del empresario en los impactos negativos de la actividad turística es limitada. Las autoridades tienen mucho que ver en esto. Según Tuduri, planificar un buen destino es planificar un crecimiento sostenido. Nuestra confianza en las autoridades siempre es escasa, porque vemos que el desarrollo que se hace ha ido siempre en un sentido, y ha ido en un sentido que es el de masificación, el de urbanismo, porque de eso se benefician muchas autoridades públicas. Es decir, el empresario no suele ser nunca el culpable, porque el empresario juega con unas reglas de juego que pone la administración, y es lógico, se intenta aprovechar, supongo que como el que más, ¿no? Quien tuviese una empresa, pues intenta maximizar los beneficios. El que tiene también una amplia responsabilidad son las autoridades. Es planificar un buen destino, es planificar un crecimiento sostenido. En Baleares, afirma Tuduri, vamos por delante de la concienciación de un turismo responsable, porque sufrimos ya los efectos de la masificación. Aquí no tenemos un turismo injusto, diríamos, desde el punto de vista económico, porque más o menos los beneficios, lógicamente han ido más para los empresarios, porque son los que han arriesgado, pero ha habido una cierta distribución. Lo que sí podemos tener un turismo injusto hablando de generaciones próximas, es decir, ha sido un turismo que ha beneficiado mucho a esta generación, pero si no se arreglan las cosas, las siguientes generaciones se pueden verse perjudicadas en el que ya de hecho lo están, en el precio de la vivienda, en todo, en la inflación, en una degradación de ciertos espacios que podía disfrutar el residente y que cada vez son más complicados, etcétera, incluso en el disfrute de las propias zonas turísticas. La gran respuesta que está teniendo esta ONG prueba que se estaba esperando alguna iniciativa en este sentido. Por esto, Turismo Justo asegura que trabajará para conseguir que los impactos negativos del turismo se reduzcan todo lo posible. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque. Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. Fantástico. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Desde el pasado día 17 de febrero, Baleares cuenta con un reglamento que regula la actividad de la vivienda turística vacacional. Esta novedad cambia las cosas en un sector tradicionalmente muy poco regulado. Muchas han sido las quejas de los empresarios exigiendo una intervención de las instituciones. La principal preocupación era la mala imagen que algunos particulares no controlados podían transmitir con un mal servicio. Para aclararnos todos estos temas, contamos esta noche con la presencia de representantes de la Administración y, cómo no, también con empresarios de las zonas. Diosa patrocina la tertulia. Contamos así con Pepe Aloy, director general de Ordenación Turística. Buenas noches, señor Aloy. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido noches. a Hosteltour Televisión. Alex Suau, que es el presidente de la Asociación de Hoteleros de Pollensa. Buenas noches, señor Suau.
Y bienvenido, y también contamos con Tomeu Cifre, regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Pollensa. Buenas noches, señor Cifre. Bienvenido también a esta tertulia. Habíamos anunciado la presencia también en esta tertulia de Miguel Cifre, presidente de los empresarios de vivienda turística vacacional, pero problemas de agenda de última hora han impedido su presencia. No obstante, estoy seguro de que los que estamos aquí presentes, o por lo menos ustedes, intentarán transmitir toda la actualidad de este sector. Que, señora Aloy, yo creo que debería empezar por un poco una aclaración de qué es vivienda turística y por qué era necesaria esta regulación. Muy bien. Yo, antes que nada, y luego nos centraremos en la vivienda, yo quisiera enmarcar un poco en dónde se ubica no solo el tema de la vivienda vacacional, sino un poco cuáles han sido los objetivos por parte de la Consellería de Turismo. Y ya no solo de esta legislatura, sino incluso haciendo un poco de memoria de la legislatura del 99, ¿no? Que en la legislatura del 99 quisimos enmarcar dos conceptos. Por una parte, a través de la Ley General Turística, enmarcar todos aquellos productos turísticos. En aquel momento ya ubicamos en la Ley General Turística el concepto de vivienda vacacional. Y por otra parte, de alguna manera, y a través de la propia ley también, el regular de alguna manera el crecimiento de la oferta alojativa. Yo creo que fueron objetivos cumplidos en la legislatura del 99. Y en esta legislatura, dentro de lo que es el área de ordenación, quisimos marcar dos objetivos. Por una parte, lo que era el intentar que toda la normativa en relación al tema sectorial, intentásemos un repaso a cada una de estas normativas sectoriales concretas, pero con tres objetivos muy concretos. Por una parte, intentar aproximar la realidad del propio mercado a la realidad de la normativa, teniendo en cuenta que muchas de estas normativas sectoriales son normativas de hace 10, 15 años, por lo tanto yo creía que era necesario el poder acercar esta normativa a la propia realidad de estos momentos. El segundo objetivo era agilizar todo el tema de los trámites burocráticos, aprovechando incluso la posibilidad de las nuevas tecnologías para todo lo que son los procesos burocráticos y por tanto agilizar. Y por último, yo creo que es el objetivo más importante, es llegar a eso a través del consenso con los propios sectores. Y en base a eso ya hemos hecho un nuevo articulado de lo que es toda la oferta complementaria, básicamente bares, restaurantes y cafeterías. Hemos iniciado en estos momentos el proceso también de renovación del decreto de agencias de viajes, sobre todo intentando enmarcar también todo lo que en estos momentos está actuando dentro de lo que es las agencias online y por tanto ubicar este nuevo concepto dentro de la propia normativa y una parte también de todo lo que es el desarrollo de las franquicias en agencias de viajes. Y también tenemos en marcha también el repaso y la revisión de la normativa de turismo rural. Por tanto, esto era uno de los grandes objetivos. Y el segundo gran objetivo, y aquí enmarcaremos el tema de las viviendas vacacionales, era acabar de enmarcar aquellos segmentos de nuestra oferta alojativa que históricamente no habían tenido dónde ubicarse en un reglamento concreto. Por tanto, lo que se ha hecho ya es aprobar un decreto que determina claramente lo que es una vivienda vacacional, una vivienda que está, en estos casos concretos, la vivienda vacacional turística, en zona turística y que se explota de forma profesional y continuada esta vivienda y por tanto tiene acogida ahí. Y luego, que es un poco lo que hoy es motivo de este debate, es un concepto absolutamente novedoso que se aprobó la ley, no es por decreto, sino es por ley, que es la Ley de Estancias Turísticas Vacacionales. No es tanto el querer legalizar una vivienda en sí desde lo que es la vivienda turística, sino sobre todo entrar en un concepto que creo que es el concepto y el reto del futuro, que es el concepto de la explotación o la actividad turística. Y en esto entraríamos en el debate de lo que es el turismo residencial, ¿no? Por tanto, lo que hemos intentado es enmarcar ahí este tipo de viviendas, que también son viviendas unifamiliares, que a través de un control de calidad puedan acogerse y por tanto puedan aflorar este segmento, que por otra parte es un segmento absolutamente histórico, con unos niveles importantes de calidad y que además, y yo creo que aquí hay que también enmarcarlo dentro de un acuerdo político entre el Partido Popular y Unión Mallorquina en este caso, para poder acometer
históricamente una solución a una oferta como ha sido estas viviendas vacacionales. Señor Suau, los hoteleros siempre han reclamado como mínimo un control sobre estos, no digo establecimientos, sino estas viviendas que sí eran una especie de competencia, no sé hasta qué punto, ilegal. ¿Están satisfechos con esta normativa? Sí, nosotros tanto a nivel de nuestra asociación, la de Pollensa, como a través de la Federación, siempre hemos apoyado esta iniciativa porque entendemos que responde a una realidad del mercado. Creemos que es a pesar de que también entran dentro de lo que es el mercado turístico, creemos que van enfocados a un segmento que estaba todavía por regular y que pensamos que el que ellos entren y con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones que los que ya estamos en el mercado, pues es muy beneficioso tanto para nosotros como también para el consumidor. Que es en el que hay que pensar siempre al final, ¿no? Evidentemente. Señor Cifre, como regidor del ayuntamiento con más incidencia, o que tiene más incidencia en lo que es la vivienda vacacional, regidor de Hacienda, ni de urbanismo ni de turismo, regidor de Hacienda, es el que ha estado encabezando todo este proceso de adaptación, ¿no? ¿Cuál es la visión desde el ayuntamiento, desde la realidad? Siempre los ayuntamientos enmarcan eso. Un poco con los antecedentes que ha planteado el señor Aloy, pues Pollensa era el sitio donde, o es el sitio donde dentro de Mallorca históricamente siempre ha habido más incidencia de este sector. Hay otras zonas en Mallorca, pero en Pollensa tradicionalmente desde la década de los 80 empezó a aflorar este sector, sobre todo por una demanda turística, una demanda que no podía ofrecer el sector hotelero, pero que era una realidad social. Esto, en la realidad del municipio, ha permitido primeramente una gran diversificación de toda la inversión y también un mantenimiento de todo lo que es el suelo rústico, sobre todo por las reformas que se hacen, ya que la mayoría de viviendas están ubicadas en suelo rústico, pues las mejoras que se hacen en muchas viviendas que estaban obsoletas o abandonadas, la mejora del entorno y una diversificación de la actividad y del desarrollo económico tanto para los propios propietarios de las viviendas como para todo lo que es la oferta complementaria, sea restauración, todo el tema de los alquileres de vehículos, etcétera. Entonces, esto tradicionalmente nos ha permitido mantener el paisaje bien cuidado de todo lo que es el municipio y tener un municipio donde siempre ha habido un movimiento económico importante y con una referencia respecto a muchas zonas donde después, posteriormente, se ha ido introduciendo todo el tema de la comercialización de las viviendas turísticas. Un poco enmarcado dentro de este carácter pionero de Pollensa y enmarcado también en la situación política del pacto de gobernabilidad, tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel del municipio de Pollensa, pues iniciamos la tramitación y se nos pidió pues desde la Consellería de Turismo, en este caso que era la competente para desarrollar toda esta normativa, la colaboración para acercar lo que es la normativa a la realidad actual y así a través de la colaboración tanto con los empresarios de comercializadores de viviendas turísticas vacacionales como una asociación de propietarios de viviendas turísticas que nació a posteriori, tanto con todo el sector, la asociación hotelera también, pues hemos intentado siempre consensuar todos estos temas y llegar a un buen acuerdo y, como bien ha dicho el señor Suau, a una buena sintonía para desarrollar toda esta normativa, porque también directa o indirectamente creemos que se ven afectados. Entonces, a partir de aquí pues hemos colaborado activamente con la Consellería para que la normativa, y estamos muy satisfechos de que se haya llegado a este punto de acercarla a la realidad social que es la del municipio, siempre con la premisa de no perder la calidad del servicio. Señora Loya, asiente, los hoteleros están contentos, el municipio está contento. Para ser una normativa, como mínimo el consenso a veces es tan difícil de conseguir. Es fundamental, de todas maneras. Pero no todos los reglamentos que la Consellería se han intentado acometer. En absoluto. Y no es que tengamos ninguno en la cabeza, pero
pero bueno, si estamos pensando todos en otras normativas. Remarcar que además de la tramitación parlamentaria que sufrió la ley, que hace aproximadamente un año que se aprobó, si no recuerdo mal, coincidió con la feria de Berlín del año pasado. También, desde el punto de vista parlamentario, se hizo con un amplio consenso político que también es muy importante. Sí, yo quería marcar un poco que en este aspecto concreto y este tipo de oferta, y yo creo que aquí sí que el definirlo como un tema histórico es así. Es decir, es un tipo de oferta que lleva en el mercado durante bastantes años. Básicamente, como decía Tomeu, se inició en Pollensa un poco esta modalidad y se extendió básicamente en la isla de Menorca y en la zona sobre todo de Santanyí, donde más este tipo de oferta ha venido funcionando estos últimos años. Y yo creo que aquí sí que el concepto de alegalidad era el que durante estos años este tipo de oferta era el que tenía de alguna manera esta definición. ¿Por qué? Porque así como hay otros en que no hay confusión, son ilegales porque de alguna manera se están ofreciendo en un mercado en que no reúnen ningún tipo de condición, porque además hay un marco jurídico donde poder ubicarse, pero hay voluntad de no ubicarse en este marco. En este caso concreto el problema es que no había marco jurídico, ¿no? Y que por tanto era muy difícil que este tipo de oferta pudiese tener un escenario donde poder de igual a igual, como decía Led, de igual a igual poder entrar en lo que es la comercialización general y turística. Por tanto, como todo proceso, ha tenido sus complicaciones, ¿no? Porque encajar, insisto, encajar un concepto que hasta ahora lo teníamos muy claro, que era entrar en el concepto físico y no el de la comercialización. Esto ha sido un avance que yo creo que además puede ser una gran pista de cara al futuro. Porque en estos momentos, y para que el espectador pueda tener muy claro de qué estamos hablando de viviendas vacacionales, es decir, de chalets, básicamente en el medio rural, con unas características de calidad importante, porque además van a tener que pasar un check-in, y por tanto van a tener una certificación de calidad con una serie de requisitos muy concretos, y que estamos hablando con una proyección en torno a unas 2.000 viviendas que podrán entrar dentro de estos registros. No solo el registro de lo que es en sí la vivienda, que en este caso cada vivienda va a tener su propio registro concreto y por tanto con todo un procedimiento administrativo y demás, sino que además vamos a abrir un registro también de lo que son las empresas que comercializan o intermedian en este sector. Que generalmente la comercialización se hace a través de empresas, ¿no lo hacen tanto los particulares o también? Directamente me refiero, los particulares. Tradicionalmente siempre se ha hecho a través de empresas. Lo que pasa que como mallorquines también, o en manos, no estamos hablando ya de ponernos en manos de ciertos turoperadores. La mayoría son empresarios de la isla, en este caso pues la mayoría locales, que comercializan a través de turoperadores. Lo que pasa que, como todo el sector hotelero, en este caso, pues las nuevas tecnologías han entrado incidiendo mucho en el tema de la comercialización y también se ha desarrollado, y de hecho la normativa, tanto la ley como el decreto, permite que un propietario pueda comercializar su propia vivienda de una manera directa. ¿Y cuál sería la vivienda tipo que se acoge a esto? Porque quizás hay mucha gente, cuando hablamos de viviendas vacacionales, pues no teníamos tanto en la cabeza un chalet como los bloques de apartamentos. O ¿cuál sería un poco la diferencia entre ese tipo de... La definición de la vivienda, que además está en la definición de la propia articulado de la ley y del decreto, es una vivienda unifamiliar aislada, que tanto puede estar por el decreto en una zona turística como por la ley y por el decreto en un rústico, que puede tener un máximo de 6 habitaciones, y que básicamente, y yo creo que esto también es una vía para saber qué tipo de perfil de demanda tiene este tipo de oferta. Generalmente va dirigido a un turismo familiar de un nivel medio alto, que, como decía, muchas veces la comercialización puede ser directa, es decir, aprovechando Internet se puede comerciar directamente, y que además muchas veces viene complementado con una serie de servicios, bien de transporte, pero sobre todo también de mantenimiento, de limpieza y demás, que esto es lo que genera también un tejido productivo en todo lo que es el propio entorno. ¿Y entonces dónde quedarían enmarcados esos apartamentos, esas viviendas?
No estamos hablando de la misma ley, ¿va a hacer falta otra normativa? Esto es un poco, yo creo que el gran reto que tenemos en este futuro. Porque si estamos hablando de 2.000 residencias, ¿de cuántos apartamentos estamos hablando en Baleares? Que puedan estar alquilándose a legal o ilegalmente. Bueno, yo por eso digo que yo creo que esto es un avance hacia donde tenemos que ir. Yo creo que hemos abierto ahí un campo que además, como siempre, otras comunidades se han interesado cómo hemos orientado de alguna manera la posibilidad de ir enmarcando este tipo de residencial que se está comerciando turísticamente. No confundamos el término, porque a veces hablamos del turismo residencial con una cierta alegría, y yo siempre digo en cualquier foro que en esta tierra esto no existe. Desde el año 91 los usos del suelo son usos del suelo exclusivos, es decir, o son residenciales o son turísticos. Lo que está pasando es que una parte de este residencial se está comerciando turísticamente. Y a estos son los que tenemos que, por una parte, intentar aflorar, como es el caso de las viviendas, o perseguir en el caso de aquellos en que no entren en el registro, o bien son los apartamentos. ¿Cuál es la diferencia con los apartamentos? El problema que tienes con los apartamentos en estos momentos, o bien gente que está comerciando su vivienda, que son apartamentos como residencial, como turístico, es que aplicar conceptos de calidad es muy complicado, porque lo puedes hacer individualmente, pero cuando entras en temas, por ejemplo, de seguridad, y solicitas o pides que haya toda una serie de controles en materia de contraincendios, que tenga que haber toda una serie de controles de escaleras de incendios, evidentemente lo vas a exigir al turístico, pero no al residencial que comparte aquel edificio, ¿no? Cuando hablas de modernización, se lo vas a poder exigir al turístico, pero no al otro. La convivencia además entre clientes que de alguna manera van rotando cada 2 o 3 días, con clientes que están pasando ahí sus 3 meses porque es su propia residencia, a veces la cohabitación es complicada. Si además esto se junta en estos momentos en que hay una ley de arrendamientos urbanos, que tiene ahí una zona oscura en que te puede de alguna manera permitir que tú tengas un contrato de alquiler de temporada y que por tanto puedas de alguna manera defender a aquella ilegalidad. Que es residencial y no turístico. Eso mismo. Por tanto, ahí entramos en un elemento tal. Por tanto, yo creo que el avance que hemos hecho con la ley y con el decreto es que nosotros entendemos que es turístico cuando se dan 3 elementos fundamentales. Uno, cuando hay una rotación de clientes en aquel establecimiento, en aquella vivienda o en aquel local, cuando además hay una intermediación, cuando hay una comercialización, sea a través de un tour operador, sea a través de un intermediario, y cuando además puede haber servicios complementarios vinculados a aquella vivienda. Por eso nosotros lo que hemos hecho con la ley, incluso la ley se llama Ley de Estancias Turísticas Vacacionales. No tanto vivienda. No es tan urbanístico, sino turístico. Lo que intentamos es enmarcar lo que es una comercialización turística. Por tanto, yo creo que el siguiente paso está en ver en este otro tipo de alojamientos cómo los encajamos ahí, y sin ninguna duda es absolutamente imprescindible, y yo creo que en esto ya hay alguna comunidad que está absolutamente con el mismo nivel de preocupación que nosotros y por tanto con el mismo objetivo, es fundamental la modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Ahí ya entramos con la Iglesia, hemos topado, que podríamos decir. Señor Subao, estamos hablando de un tipo de turismo, apuntado el señor Aloy, familiar, de un nivel medio-alto. Estamos hablando de clientes potenciales hoteleros, de uso hotelero, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta qué punto consideran ustedes esta oferta como competencia, ahora lógicamente leal, desde el momento que está enmarcada dentro de la legalidad? Pero ¿hasta qué punto detectan ustedes quizás que durante unos determinado tipo de clientes vienen a un hotel, se alojan en un hotel y cuando conocen el destino optan por un alojamiento más, digamos, residencial, o esto no lo tienen detectado ustedes? Yo creo que son dos productos con unos rasgos muy diferenciados y creo que responden a necesidades diferentes. Yo creo que nosotros estamos ofreciendo, en el caso de los hoteles o incluso de los apartamentos, pues un espacio conjuntamente con unos servicios. Mientras que una vivienda seguramente responde a un perfil de un cliente que
que suelen ser familias con necesidad de alojar a distintos miembros de estas, y luego pues que también que buscan pues unos atractivos que lo que son las viviendas familiares pues les pueden ofrecer, que no van a encontrar en un hotel. De la misma forma que nosotros pues también les podemos ofrecer una serie de alicientes que un cliente de viviendas turísticas pues en una casa familiar no va a encontrar. Por tanto, por aquí he empezado en mi primera intervención. Creo que después de todo a nosotros desde el principio lo hemos visto bien, porque creemos que se está dando cobertura a un producto que estaba demandando el mercado y en donde, insisto, tanto por parte del cliente va a salir beneficiado en cuanto que gracias a la nueva ley de comercialización se le van a ofrecer unas garantías a nivel de seguridad, de higiene y de calidad. Por parte del propietario de la vivienda pues también él va a tener la tranquilidad de que su producto está totalmente legalizado y regulado, y por nosotros, por parte de la competencia, pues también vamos a tener la tranquilidad de que estos productos pues están en el mercado con todas las garantías y con todas las obligaciones y derechos que tenemos nosotros. Y a partir de aquí creo que esto es bueno. Lo que sí es cierto es que hay un dato que apuntan hoteleros de la Asociación de Hoteleros de España: la oferta no reglada propicia fraude en el IVA. En este caso estamos hablando de un fraude cifrado por los hoteleros en 450 millones de euros al año. Como experto en Hacienda, ¿cómo pueden ustedes compaginar desde el punto de vista? Nosotros a nivel de Hacienda local, a nivel de ingresos municipales, la verdad es que sí que esta actividad, no como la actividad en sí, que no nos genera un tipo de ingresos, pero sí a nivel de los impuestos locales, sean recogidas de basuras, sean lo que es la contribución urbana, porque de hecho lo que es la edificación va con contribución urbana, etcétera, pues hay una demanda de servicios por parte del ayuntamiento, pero que la tenemos que la podemos compensar con estos ingresos. A nivel de Hacienda, desde el punto de vista más estricto de la Hacienda del Estado, en este caso del IVA, bueno, yo tampoco quiero dejar en entredicho que en estos momentos haya habido una evasión fiscal. No es así. Y de hecho todos los propietarios que en este caso comercializan las viviendas van por un pago de IVA, pero a través de un arrendamiento urbano, porque no tenían esta regularización. Pero esto es una actividad que no la podemos regular nosotros, ni tanto desde el punto de vista municipal ni desde el punto de vista autonómico. Realmente es el Estado que tiene que dar cobertura a que estas actividades como actividad comercial pues tenga otra regulación. Lo que sí que es evidente que al principio, pues cuando empezó a aflorar esta actividad, había esta duda legal, pero que después se subsanó con los pagos, digamos, como a través de los arrendamientos, con lo que apuntaba el señor Aloy, con la ley de arrendamientos urbanos, que esto sí que a la larga tendrá que haber unas modificaciones legislativas para adaptarnos a lo que es la propia realidad. ¿Cuál es la dinámica? Porque así como estamos hablando inicialmente de que el número de habitaciones, el número de hoteles está estancado, sino es que incluso ha disminuido en los últimos años, ¿cuál es la dinámica de crecimiento de la vivienda turística? Sí que es evidente que ha habido un mayor crecimiento en los últimos años comparado con el hotelero, pero en estos momentos la dinámica, no entramos de nuevo otra vez en los edificios, que sí que hay una explosión, pero en las viviendas vacacionales. Bueno, y yo la experiencia que tenemos en Pollensa es que está en un momento que en la década de los 90 pues tuvo el mayor auge, está en un momento de estancamiento. La verdad es que tampoco, sobre todo en Pollensa, hay suelo rústico en este caso para poder construir. Hay unas limitaciones también urbanísticas y también lo que es la demanda autorregula un poco el mercado. Lo que sí que hay una tendencia muy importante en estos últimos años es a dar una mayor calidad.
por ejemplo, todos los servicios de la propia vivienda, las características que vienen reguladas, que vendrán reguladas a través de la certificación de calidad que pase cada vivienda, pues de cada vez los propios turoperadores o los propios empresarios son más exigentes. Pasamos de tener pues unas piscinas con menos superficie de lámina de agua, cada vez tener más superficie, de tener aire acondicionado en las habitaciones, de tener más intensidad de los servicios de limpieza, servicios de jardín, servicios de rentacar, etcétera. Todo esto no hay una nueva más plazas, sino una reconversión de estas plazas para una mayor calidad. De hecho, yo estoy convencido que la mayoría de viviendas que hay en Pollença, que se están comercializando actualmente, no tendrán graves problemas para poder pasar la certificación de calidad, porque ya el propio mercado, los propios turoperadores pues son más exigentes o igual en este caso que lo será la administración, porque un poco la administración, como decía antes, hemos seguido el modelo que tenemos en Pollença o en otros pueblos o en Baleares. Incidiendo en lo que decía Tomeu, yo creo que hay una cierta estabilización en estos momentos de este tipo de oferta. Primero porque históricamente ya vino funcionando y por tanto no es aquello de que abres una puerta y hay un boom, sino que yo creo que esto se ha estabilizado. Pero yo creo que hay un factor también añadido, es decir, como decía Alex, yo creo que tenemos que dar respuesta a la demanda que hay, ¿no? Y por tanto cualquier nicho hay que aprovecharlo y dar respuesta a esta demanda, ¿no? Por tanto yo creo que hay ahí un segmento determinado en que este turismo familiar, que quiere tener una cierta independencia, que quiere tener su propia vivienda, pero muchas veces también hay un cambio de tendencia en que cada vez lo que se busca, porque además las estancias son más cortas, son estancias de 3-4 días, y básicamente lo que se viene es a no tener un problema añadido, ¿no? Al final pues yo tengo que cocinar, tengo que estar en la casa, no sé qué, y por tanto lo que está buscando justamente son espacios cortos, pero con todos los servicios, y por tanto hay una cierta tendencia también a volver de alguna manera al hotel clásico, en que sabes que tienes una respuesta completa a tu propia demanda. Luego también pienso en el caso de Pollença, al menos creo que es así, que gran parte de esta oferta se basa en viviendas que ya existían y que se usaban como segunda residencia con un uso familiar, ¿no? Y que de repente, debido a que el mercado se lo pedía, pues se ha ofrecido para ese uso turístico. Pero que no creo que en principio pues no creo que tenga los mismos mecanismos que lo que es el mercado empresarial, en donde ya hay unos cálculos de inversión, etcétera, en función de una explotación, una futura explotación, sino que se han aprovechado, digamos, pues lo que había para sacar un beneficio y un plus a esa renta familiar que en Pollença, pues en muchas familias ha sido muy beneficiosa. Que es lo que iba a decir, estamos hablando entonces de dos tipos de propietario, uno el profesional que realizara esa construcción, y luego el residencial, que lo tenía para sus fines de semana, ¿no? Que es el que se está adaptando a... Que de hecho la mayoría de prácticamente el 100% de los propietarios de las viviendas son familias del propio municipio, no tienen orientada muchas propiedades desde un punto de vista empresarial, sino una segunda residencia o un terreno en suelo rústico que permitía pues poder tener estas edificaciones, y se han desarrollado, incluso comparten el doble uso. A veces en la época de invierno son una residencia de invierno, una segunda residencia, y en verano pues normalmente estas comercializaciones se enmarcan en los 6 meses de temporada turística. Esto lo quería preguntar, la estacionalidad en este caso estamos hablando de la misma, la vacacional, prácticamente meses de verano. Hay algunas pequeñas, sí que hay muchas viviendas que son habitables en invierno, pero no hay una gran demanda. Además, las estancias, lo que decíamos anteriormente, son estancias de entre un mínimo entre una semana y 2 semanas. Por tanto, ya es otro segmento de población que lo demanda.
sobre todo muy familiar, con niños. ¿Y repetidores? Y la mayoría son repetidores. Y con un gasto económico alto, complementario relativamente alto. Por esto, pues y muy diversificado también. Nosotros en Pollensa tenemos prácticamente a la par entre plazas turísticas y plazas vacacionales, y se nota mucho, sobre todo en la oferta complementaria. De hecho, tenemos un municipio que desde el punto de vista de costa es el que tiene prácticamente más de toda Mallorca, pero con concentraciones de zona turística prácticamente en el puerto de Pollensa y en Cala San Vicente y algo en Formentol. Muchas zonas sin edificar. Exacto, pero las zonas de oferta complementaria, sobre todo en el núcleo de Pollensa, que ha tenido un gran auge, en este caso, sobre todo el tema de la restauración, pues es debido al turismo vacacional que usa y demanda de estos otros servicios. Y la experiencia que tienen ustedes, tanto a nivel hotelero, aunque en este caso sería más como la Federación Hotelera, con respecto a otras zonas, para no centrarnos exclusivamente en la zona de Pollensa o la zona norte, ¿cuál es la incidencia? A lo mejor hay gente que está pensando en Calviá, pero no necesariamente sea Calviá una zona especialmente, en este sentido, muy ocupada por este tipo de vivienda, ¿no? Por lo menos por este tipo concreto de vivienda de suelo rústico. Sí, yo es que insisto, aquí no se trata de abrir una puerta a un nuevo concepto y producto y no sabemos demasiado bien a qué va a responder, sino en este caso es al revés. Es decir, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos, dónde está. Además, el propio reglamento determina 6 meses de plazo para poder ejecutar todo el proceso de legalización de estas viviendas, y que por tanto sabemos perfectamente qué es lo que hay, y por tanto se trata de que este producto lo pongamos en el mismo escenario que cualquier otro producto turístico. Pero ¿cuáles son esas otras zonas en las que haya incidencia de este tipo de vivienda? Básicamente tenemos incidencia importante en Menorca, mucha. Tenemos incidencia sobre todo en la parte del sureste de Mallorca, Santanyí, hacia la parte de Felanitx, la parte de Sechedines, aquella zona de allí, y poca cosa más. Pero yo creo que en estos momentos, primero, un poco también lo que decía Tomé, es decir, el suelo rústico en estos momentos está definido, sus posibilidades edificatorias, y por lo tanto es lo que hay, mucho más ahora con el plan territorial, y por lo tanto no se espera en ningún momento que haya un boom dedicado a ello. Y quiero insistir, además, para poder legalizar este tipo de actividad hay que, evidentemente, primero, toda una serie de requisitos administrativos, pero sobre todo hay que pasar una certificación de calidad. Si aquella vivienda no tiene esta acreditación, no va a estar legalizada y por lo tanto no va a poder estar inscrita en los registros de la Consellería, ¿no? Por lo tanto, esto sí que vamos a ser absolutamente rigurosos. Primero, porque no vamos a hacer una norma que al final no consiga el objetivo, y en segundo lugar, porque lo que no vamos a permitir es una competencia desleal, en este caso, a un sector de alojamiento que yo entiendo que haya asumido de alguna manera la realidad, y que por tanto es mejor que esto emerja y sepamos quién están y nos podamos en las mismas condiciones, y otro es que esto sea una puerta abierta a que cualquiera puede tener una vivienda dedicada a esta actividad. Yo no sé si quieren hacer una última aportación sobre este tema, porque sí me gustaría terminar con un tema mucho más actual. No sé, señor Suárez, señor Cifre, si quieren hacer alguna última aportación a este tema, o entramos directamente muy rápidamente, además, porque nos quedan 2 minutos, en una valoración de lo que hoy mismo hoy miércoles, lo digo por la repetición de este programa el sábado, hemos recogido de la Feria de Turismo en Berlín. Realmente el Día de Baleares va a ser mañana, donde se supone que todos los medios, todo va a estar allí, señor Aloy, todos sus compañeros de gobierno van a estar allí, pero las cifras que apuntan los turoperadores que han estado reunidos hoy hablan de un más 35% TUI, en el caso de los hoteleros me imagino que estarán satisfechos, REVE más 20% también, comparado con otras zonas, Canarias más 19%, Grecia más 10%, España en su conjunto global un más 2%, Turquía una enorme caída de un 20%, un menos 20%, y Thomas Cook también un 25% en positivo hacia Baleares. A todos los niveles sí me gustaría que hicieran un poco una valoración sobre estas, como mínimo, buenas perspectivas. Sí, así venía ya
siendo las informaciones que recibíamos por parte de la Federación, y de ello pues lógicamente nos alegramos. De todas formas, como siempre nos quedamos con el pero, y en este caso pues es que se sigue esa tendencia al alza, sigue por desgracia concentrándose en lo que es los meses de... No, esto es temporada de verano, estamos hablando de temporada de verano, sí. Por otra parte, pues nos queda la asignatura pendiente de la estacionalidad, y en el caso pues de nuestro municipio en Pollensa, pues es un tema pues que no estamos muy lejos todavía de solucionar, sino que parece que se sigue grabando. De todas formas, pues que lo que es la temporada, pues que se haya como mínimo pues parado esa sensación de crisis que venía estos últimos años pues acuciando, pues bueno es, evidentemente. Lo que todavía no creo que es pronto como para lanzar las campanas al vuelo. Señor Cifre, desde el punto de vista, no hablamos de Hacienda, pero sí de lo que pueda ser el beneficio económico de la zona. Sí, para nosotros es importantísimo. De hecho, Pollensa siempre un poco se ha salvado de los malos números de otras zonas, un poco por nuestra peculiaridad del tipo de turismo y de nuestra zona, pero lo vemos con muy buenos ojos que mientras podamos dar siempre con la premisa de la calidad por delante, que es un poco la de nuestro municipio, pues que estos números pues se vean reflejados sobre todo en la ocupación y en el buen hacer de los empresarios. Señor Loy, estará usted contento por la parte que le toca, ¿no? Sí, yo dos ideas. Una, evidentemente, señal de que estamos en el buen camino, y uno piensa que estamos haciendo los deberes como toca, ¿no? Y por tanto, en esto, evidentemente, satisfacción, aunque siempre, y yo creo que esto es habitual, como mínimo en nuestra casa, es que estos son previsiones y por tanto vamos a esperar. No, esto ya son cifras de reserva, cerradas, sí, respecto al año pasado. Sí, pero vamos a esperar a que concluya temporada. Toma usted nota de su conseller perfectamente. Y hagamos el balance oportuno. Esto es una reflexión. Y la segunda reflexión, y que quisiera aquí también matizarla, es que hay que saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Es decir, que yo creo que esto para todos es bueno, pero hay que ser prudente en lo que son las operaciones de las contrataciones, y que por tanto yo haría un llamamiento. ¿Estamos hablando de precios? Primero haría un llamamiento a lo que se entiende como planificación de las contrataciones, y por tanto no entremos en una dinámica de sobrecontratación que puede llevar a otras cuestiones. Más de uno le gustaría escuchar esa palabra. Yo no lo voy a decir. Y en segundo lugar, además, como bien has insinuado, es que cuando la tendencia es así, hay que empezar también a pensar en que los precios también se tienen que ajustar a las propias realidades. Pues por la cuenta que nos tiene a todos, hoteleros, Hacienda o ayuntamientos en este caso, al Gobierno y a todos en general, esperemos que así sea. Agradecemos mucho su atención o su presencia aquí, señor Suárez, señor Cifre, señora Loy. A ustedes también, como siempre, muchas gracias por su atención al otro lado de la pantalla. Esperamos contar con ella de nuevo la próxima semana con un completo resumen de lo que ha sucedido hoy, de lo que sucederá mañana, Día de Baleares, en Alemania, en Berlín, en ITV. Seguramente habrá sorpresas con el efecto Kurnikova. Esperemos mañana a ver si además así lo conseguimos. Gracias, ya les digo, muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches y hasta entonces.